Ahora vamos a una máquina mucho más interesante que Dios, pero mucho más interesante. Es una máquina fantástica que se llama transistor. El transistor, muchachos, se escribe así. Se suele abreviar con las letras TR. Es común en la literatura o en un manual que ustedes vean TR. Y dice, ¿qué es TR? Transistor. ¿Sí? Como es una palabra larga, y en inglés también se escribe de la misma manera, entonces se lo abrevia de esa forma. ¿Qué es esto? El transistor, desde el punto de vista nuestro, de estudio automotriz, es un relé. Y ustedes deben decir, pero otro relé, si ya tenemos un relé. Y anda muy bien el relécito que hemos usado. Pero estos relés, muchachos, son electrónicos. Los relés que ustedes usaron en el curso anterior son electromecánicos. ¿Y cuál es la ventaja de que sea electrónico? Primero, físicamente son mucho más pequeños. Segundo, son capaces de cerrar y abrir sus contactos internos. Recuerden que el relé tiene un interruptor dentro, ¿no? Millones de veces por segundo. Recuerden ustedes que el relecito que han usado, tic tac y hasta ahí nomás, ¿sí? A lo sumo tic tac, pero no mucho más que eso. Estamos hablando entonces de una máquina que le podemos dar otras aplicaciones. Y yo los llevo a un ejemplo neto de automóviles. Sabrán que hoy en día todos los motores, tanto diésel como nafteros, tienen algo que se llaman inyectores electrónicos, o de accionamiento, o que reciben la orden de un circuito electrónico. Un inyector de un motor naftero convencional, un motor común de auto de calle, no hablemos de motores especiales, mantiene abierto el inyector entre 1 y 4 milisegundos. ¿Tienen idea de lo que es un milisegundo? ¿Alguien se puede imaginar ese tiempo? La milésima parte de un segundo. La milésima parte de un segundo. Pero pregunto, ¿tienen ustedes conciencia física, a eso me refiero, de lo que es un milisegundo? No. Las personas no tenemos esa capacidad. Un segundo sí, porque miramos, digamos, un reloj y miramos la agujita y nos damos cuenta. Pero dividan ese tiempo de un segundo en 1000 partes. Eso es un milisegundo. Sí. Es un tiempo que nosotros no podemos abarcar. Eso lo hace un transistor de centavos, de chirolas. Cualquier transistor hace eso. Entonces, pregunta ahora, un relé como los que usaron el otro día en el curso anterior, ¿le podemos hacer abrir y cerrar sus contactos en un tiempo de un milisegundo para que gobierne un inyector? Va a ser imposible. Imposible. Yo no conozco relé en el planeta que lo haga. Entonces, viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, los transistores, que van a gobernar los inyectores. Piensen ustedes que cuando el conductor del vehículo pisa el acelerador, hay que inyectar más combustible en el múltiple de admisión, en la parte final del múltiple. Entonces quiere decir que ese tiempo de inyección es mayor, más combustible. Por el contrario, levantamos el pie del acelerador y ahora nuestro motor no necesita tanto combustible. Por lo tanto, la computadora se da cuenta, porque está mirando lo que ustedes hacen con el pedal del acelerador, y achica ese tiempo de inyección aproximadamente 1 milisegundo. Normalmente es cuando el motor está en ralentí, está moderando. Repito, es para un motor convencional de calle. Si
ustedes se vienen con motores que no son estándares, por supuesto que esos números cambian abismalmente. También cambia en función de la cilindrada y también cambia si es diésel o naftero. O sea, miren todas las variables que tenemos, ¿no? Y la computadora lo hace todo automáticamente. Además, ustedes saben que no hay que inyectar combustible en los 4 cilindros al mismo tiempo. Hay una secuencia de encendido. ¿Quién se acuerda cuál es la secuencia de encendido de un naftero típico? ¿Usted se refiere a los motores antiguos? Los antiguos y los nuevos. En todo es lo mismo. O sea, el orden de encendido. El orden de encendido. ¿Quién se acuerda del orden de encendido? Y de los de 4 cilindros, 1, 3, 2, 4. ¿Qué dice? Nosotros lo vimos acá en el video ese de la... No me puedo acordar. Lo vimos acá. Bueno, se los dejo como tarea. Averiguar el orden de encendido de un motor convencional naftero. Hay cuidado que hay algunos motores nafteros que tienen otros órdenes de encendido, sobre todo se complica cuando son de 8 cilindros. Vamos a suponer un motor de 4 cilindros. Estamos hablando de un motor común, qué sé yo, lo que quieran, un motor que no más básico. Queda como tarea. ¿Cómo es físicamente un transistor, muchachos? Y voy a recurrir, a ver... No, a la cámara no. Porque, bueno, se los voy a mostrar acá. Porque estoy muy lejos de la computadora. No sé si lo van a ver. Pero bueno, se los muestro igual. Esto es un transistor. Y les aseguro que es muy grande. Porque este transistor es de potencia. O sea, esto es algo robusto en electrónica. ¿Sí? Hay transistores que son muchísimo más pequeñitos que este, pero mucho más pequeñitos. Ustedes me dirán, está bueno, ¿y son todos así? No, no son todos así, pero fíjense que en esta otra bolsita tengo dispositivos físicamente iguales. Sin embargo, los transistores que están en esta bolsa son distintos a los que tengo en la bolsa de la izquierda. Y entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros qué es qué? Leyendo los códigos que están tallados en láser en el cuerpo del transistor. Pero ¿y no hay otra forma? No hay otra forma. Y si yo desarmo como hizo Edgardo y trajo un tablero y tiene un dispositivo de este tipo, lo estuvimos mirando recién antes que ustedes lleguen, ¿cómo vamos a saber qué es eso? Cargando el código que aparece en el cuerpo del dispositivo en Google. Allí aparecerá lo que supuestamente es. Así que algunos de los muchachos que estáis cerca de la computadora, de la notebook, o desde el teléfono, pero me gustaría que sea desde la notebook, Alan, ¿sabes por qué? Así miramos todos. Sentate ahí, yo voy a minimizar esto. Abrí, ahí abajo lo tenés a... Tengo una pregunta que hizo hoy, profe, que para que averigüemos. Yo no la entendí. ¿Hoy? Para Bueno. que averigüemos recién la pregunta. Ahora lo vamos a ver. Ahora justamente. Profe, si está animado el código, usted cae Ah, no, si está animado estamos fritos. ahí por delante. No. ¿No dice eso a admisión, explosión, compresión, escape? Esos son los tiempos de un motor. A eso no es. Admisión, compresión, explosión cuando salta la chispa y luego escape, se cierra la válvula de admisión, se abre escape. Yo creo que era eso la pregunta. Vamos a poner allí, escribir en el buscador De ahí va la cosa del generador de voltaje. MJE 13007. Fíjate que ya te apareció. Y poné datasheet PDF ahí que estamos mirando que aparece. Elegí la primera. O esa tiene. Esa. Muy bien. Primera observación, muchachos. Gracias, Alan. La información es gratuita. Está disponible para cualquiera que tenga internet.
Antiguamente, cuando yo era estudiante, esta información venía en manuales de papel. Entonces había que comprar los manuales para tener todo. Bueno, al poquito tiempo la información venía en disco compacto. Mandábamos a pedir los discos compactos. Al comienzo, normalmente esos discos nos los mandaban gratis de Estados Unidos. Y al poquito tiempo, Internet se masificó en el mundo y dijeron, no te manda ni el papel ni el disco, descargalo de Internet. Y la información es gratis, no importa lo que busquen. Todo este tipo de datos se encuentra en Internet. ¿Cuándo van a buscar ustedes información? El caso de Edgardo de hoy es el mejor. Mostrarles, Edgardo, a los chicos del tablero para que vean que ellos tienen, que tu tablero tiene un componente allí. No. Quiero que miren ese dispositivo que aparece ahí y que tiene un código. No sé si lo alcanzás a ver, Juan. Tiene un código. Tiene que tener letritas. El código de arriba. Los códigos siempre son letras y números. V, J. STC, No, TCA. TCA. Ese es el código. Ahí estamos, Walter. Ah, ¿Qué más? ¿TCA cuánto? TCA 700Y. Muy bien. ¿Ven? El fabricante da la información de esa manera. Pásaselo así, ven los chicos para que se den cuenta. ¿Sí? Nosotros vamos a mirar la hoja de datos del transistor que tenemos acá en el instituto. Quiero que, sobre todo, que miren el cuerpo. ¿Ven el dibujito que yo les hice hoy? Se habrán dado cuenta, perdón, lo que les mostré que no se veía bien. Bueno, es esto. Che, ¿esto no tiene zoom? No, es una práctica de... no sé qué va desde arriba. Claro, no, el zoom es sobre el teclado. No importa. Pero lo ven, ¿no es cierto? ¿Ven el dispositivo acá? Sí. Bueno. Muchachos, cuidado, no se vayan a engañar, ¿eh? La forma que tiene este transistor es en realidad una cápsula. Y esto es algo estándar. ¿Eso sí, qué significa? Que hay miles de modelos de transistores que vienen en este mismo cuerpo. La única manera de darnos cuenta qué es lo que hay dentro es leyendo el código que está acá en el frente. No hay otra forma. Profe, ahí el 4S es porque masa. No, ya les explico eso en la pizarra, Hernán. En realidad estos son los terminales eléctricos y ya se los voy a explicar. ¿Estamos hasta acá con el cuerpo del dispositivo? ¿Sí? Bueno. Segunda observación. Como siempre, ustedes a esta altura ya saben, símbolo amigo. Todo en electrónica es con símbolos. Entonces, el símbolo de un transistor. Mírenlo bien. Yo lo voy a dibujar ahora en la pizarra. Lo voy a dibujar en la pizarra. Después vamos a volver sobre esta hoja, muchachos. ¿Sí? Yo voy a volver sobre la hoja porque hay datos que el fabricante da que los tenemos que interpretar. Pero por ahora no nos vamos a preocupar. ¿Entienden entonces que hay un cuerpo y que hay un símbolo asociado? ¿Comprenden eso? ¿Sí? Bien. Les pido ahora que volvamos para acá. Por supuesto, no esperen que yo haga el dibujo tan perfecto como lo vieron ahí en la hoja de datos. Yo hago un dibujo que se parece al que estaba ahí. Símbolo del transistor, muchachos. Primera observación. Che, estaba abierto esto, ¿no es cierto? Yo no lo cerré, ¿no? Bueno, está bien. El otro chico está recibiendo la clase de internet. ¿Cuántos terminales eléctricos tiene don transistor? 3. Tenemos algo distinto a lo que hemos estado usando hasta ahora. Piensen bien, muchachos. Hasta
En este modelo especial tiene 4, pero en realidad son 3, ahí están repetidos 2. Piensen lo siguiente, que el curso anterior, todos los elementos que han usado, el concepto era de 2 terminales eléctricos. ¿Se acuerdan? Lamparita, interruptor, batería, ahora vimos diodo, resistencia usaron el otro día, un LED, todos son de 2 terminales. Por lo tanto, acá hay ya una diferencia importante. Los terminales en un transistor tienen nombre. El que está al medio a la izquierda se llama base. Muy bien, bueno. Se abrevia con la letra B mayúscula. ¿Por qué? Porque es más práctico. Es como el tema de los tester. La B corta para volt, ¿se acuerdan? La A para ampere. O sea, en electrónica se trata de simplificar. No podemos escribir todo ni dibujar todo. No se puede. El terminal de arriba, muchachos, se llama colector. Se abrevia con la C grande, la C mayúscula. Emisor, no. Muy bien, ahora. Vinieron filosos. Efectivamente, el terminal último que nos quedó, el de abajo, recibe el nombre de emisor y se abrevia con la E mayúscula. Así que ya tenemos 3: base, colector y emisor. Se habrán dado cuenta que el terminal de emisor tiene una flecha, no sé si lo observaron, está bien que yo no dibujo muy bien. NPN. Ahora vamos a ver eso. Muy bien. Y la flecha está hacia afuera. Cuando ustedes vean en un dibujo como este que la flechita va hacia afuera, se dice que el transistor es del tipo, fíjense que digo acá, tipo NPN. No vamos a discutir en este curso qué significa NPN, porque eso significaría estudiar la electrónica interna del transistor, porque eso tiene que ver con los materiales con los que está construido el transistor. En todo caso, pueden poner en Google ¿qué es NPN de un transistor? Y van a encontrar bibliografía para hartarse. ¿Sí? Pero les digo, para el caso de ustedes, el taller, el trabajo que van a hacer en electrónica, ni fu ni fa el material. No les va a servir de nada. ¿Sí? Yo lo tuve que estudiar en la facultad porque me lo obligaban. ¿Sí? Pero es una cosa súper densa, se los adelanto, súper densa. Y es más denso que el dulce de leche. Ustedes dirán, ¿pero viene otro tipo de transistor? Sí. Voy a hacer el dibujo aquí debajo. Fíjense que los dibujitos son parecidos, pero no iguales. Atenti acá. La corriente puede volver. Ah, muy bien. Bueno, no está bien dibujado, pero la flecha va hacia adentro. Cuando el caso de arriba, la flecha va hacia afuera. Este tipo de transistor, que nosotros no vamos a usar aquí por una cuestión pedagógica, recibe el nombre de tipo PNP. Muy bien, Walter. ¿No se usa los autos eso? Sí. Sí, Ah, se usa. los dos. Pero con que vos aprendas, Uno Ariel, sabe, este otro, yo después les voy a explicar por qué hay un PNP, se van a dar cuenta al toque. Lo que ocurre es que cuando busquen información, el fabricante te va a decir que en esa hoja que estábamos mirando es PNP. Y vos decís, ¿qué es PNP? Claro, si nadie te lo dijo antes, no dicen una cosa media extraña. No es nada extraño. ¿Entienden? Flecha para afuera, NPN. Flecha para adentro, PNP. Repito, nosotros vamos a trabajar con el de arriba, por una cuestión pedagógica exclusivamente. No quiero complicarles la vida con esto. La electrónica es un mundo muy, muy grande. Muy grande.
¿Puedo borrar el dibujito de abajo? Copien, copien, copien. No hay apuro. Estos alumnos que tengo yo que no son capaces de escribir ni el nombre, me parece que Yo salí mi trabajo eléctrico. No, somos la vieja escuela, los treintañeros, ya. ¿Sabes que el lapicito y el papelito era? ¿Sabes qué cámara foto? No existía cuando yo iba al colegio. Nada. Ahora le voy a preguntar a este chico, David, ¿estás recibiendo bien la clase? David. No, sí, está recibiendo. David. No sé si sigue estando o no está. Bueno. Muy bien. Y ahora me doy cuenta que la cámara ¿puedo borrar, muchachos, el dibujito? Sí. Muy bien. Y ahora viene la parte entretenida. ¿Por qué? Porque lo tenemos que conectar a un transistor, que es el práctico que van a hacer ahora enseguida. O sea que presten atención porque si no, no van a saber cómo conectar. Voy a borrar los nombres de los terminales para que haya espacio. Muy bien. Primero, lo que vamos a usar, y es lo que ustedes van a hacer cuando lo conecten enseguida. Fuente de energía amiga. Y atención, que acá hay que colocar un componente que estudiamos el otro día y que se llama resistencia. No se vayan a olvidar de la resistencia, porque catapum el transistor. O sea que, muchachos, la electrónica requiere de parte nuestra prestar mucha atención. O sea, no podemos hacer esto si estamos, por algún motivo estamos nerviosos ese día. O sea, déjenlo más vale para otro momento, ¿sí? Porque cuando nos ponemos nerviosos es muy fácil en electrónica cometer un error. Ustedes me dirán, ¿y de qué valor? Bueno, para el práctico que van a hacer enseguida, el valor que recomiendo, vamos a suponer que usan 12 volt, vamos a poner 470 ohms. Yo tengo resistencia de 470 ohms y les voy a repartir. ¿Qué colocamos aquí debajo? Uno con un cable, el terminal que se llama emisor, muy bien, con el terminal menos de la fuente. Fíjense la flecha, va hacia afuera. Eso significa que es factible, aparte tengan en cuenta que aquí está el signo más de la batería, y aquí va a circular una corriente. Ya la flecha me está indicando el sentido válido de circulación de la corriente. Esta corriente, muchachos, que va a circular sí o sí, tiene nombre.
se llama corriente de base. ¿Por qué? Porque ingresa por la base. O sea, no es muy difícil. Corriente de base. Esta corriente es muy pequeña. ¿Por qué es muy pequeña? Porque la resistencia la frena, la limita, la controla. Ahora vamos a colocar una lamparita. Miren dónde coloco la lamparita. En el positivo y en el colector. Y en el colector. Muchachos, no se les ocurra colocar un cable entre el más de la fuente y el colector, porque va a ser un solo tiro el transistor. O sea, entre colector y los dos se vuelve la fuente, una lamparita. Cuando hagan este conexionado, yo acá me olvidé de colocar una llave, pero coloquen aquí una llave en base, ya voy a dibujar de nuevo. Entonces aparece una corriente cuando conectan la lamparita. Esta corriente, que es una corriente que dependerá de la potencia de la lámpara, se llama corriente de colector. Así que tenemos en el transistor dos corrientes. En el diodo, ¿cuántas corrientes teníamos? Una. Pero aquí atenti, tenemos dos. Esta corriente de colector es corriente grande. Por ejemplo, podrían colocar ustedes una lámpara, vamos a suponer, de 100 watts. La lámpara de 100 watts es una barbaridad, que pide varios amperes. Y esa corriente va a atravesar el colector y el emisor del transistor. Pero, cuando ustedes aquí abran el circuito, en la base, la corriente de colector desaparece. Cuando cierran el circuito en base, la corriente de colector aparece y la lámpara ¡pling!, enciende. Quiere decir que a la lámpara la voy a gobernar desde aquí, desde la base. Este circuito, el de la base, el de la corriente de base, se lo conoce como circuito controlador, porque yo tengo el control de la lámpara. Si cierro la llave acá en base, mi lámpara enciende. Si abro la llave en base, mi lámpara se apaga. Para que se termine de entender esto, voy a hacer un circuito muy conocido por ustedes. Ahí tiene dos circuitos que no, bro. Sí, señor, muy bien, Hernán. Vamos a dibujar acá. Un relé. Ajá, muy bien. Fíjense, cuando estudiamos relé, habíamos dicho, si cerramos la llave de la bobina, circulará corriente por la bobina. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasaba con el interruptor del relé? Se cerraba. Sí, señor, muy bien ahí. Se cierra el interruptor. Circula una corriente grande. ¿Y qué pasa con la lámpara? Enciende. Circuito del relé. Miren acá el circuito del transistor. Fíjense las similitudes. En el relé tenemos una corriente de bobina, chiquita. En el transistor tenemos corriente de base, también muy pequeña. Cuando la llave está cerrada y la corriente de base existe, aparece la corriente de colector y enciende la lámpara.
Cuando la llave está cerrada en la bobina del relé y esta corriente existe, se cierra el interruptor del relé, aparece la corriente grande y la lámpara enciende. ¿Ven que los circuitos son similares? Tiene una llave de mano más. La llave acá es el transistor, la llave. pero este es el interruptor del relé, el que tiene adentro el relecito. Se dice en este caso que ambos circuitos son equivalentes, no iguales, equivalentes. Hay una equivalencia entre ambos. ¿En qué? En su comportamiento. Mientras allá tengo corriente de bobina pequeñita, acá tengo corriente de base pequeñita. Si cierro la llave de la bobina, se cierra el interruptor del relé. Si cierro la llave aquí en el transistor, se cierra la llave que hay aquí entre colector y emisor y circula corriente por la lámpara. Enciende mi lámpara igual que enciende la lámpara en el relé. ¿Lo ven a esto? Es importante que lo mastiquen. Yo sé que no es fácil. Digamos que esta hace la resistencia a que no prenda la luz. Hernán, la resistencia en aquel circuito en realidad existe. ¿Dónde? En el alambre del bobinado. El alambre del bobinado con el que el fabricante armó el relé, ese alambre tiene resistencia, de hecho ustedes la pueden medir con el tester. Y créeme que tiene unos cuantos ohms. Es una resistencia grande. Lo que ocurre que no la dibujé como dispositivo, pero el alambre en sí, de cobre, tiene resistencia. Así que la resistencia en la bobina existe. Por eso ambos circuitos se dice que son equivalentes. Equivalentes. De nuevo, ¿por qué nos complicamos la vida con un transistor? ¿Por qué no usamos un relé que ya conocemos? Por lo que dijimos antes. Los relés son máquinas lentas. Para algunas aplicaciones no alcanzan. En otras andan bárbaros. Todos los autos de hoy en día tienen relé. Pero hay algunas partes de los autos en los que los relés no se pueden usar. Son máquinas lentas. Los relés tienen muchas virtudes. Yo siempre digo, una de las grandes virtudes, probablemente la mayor que tiene un relé, es la capacidad para manejar muchos amperes. Esos relés que usaron ustedes en el curso anterior, manejan tranquilamente 40 amperes. Es una locura de corriente 40 amperes. Un transistor que maneje 40 amperes, muchachos, es un señor transistor. Y bien caro. Por el contrario, la segunda virtud de un relé, ¿cuál es? Muy barato. Es barato. Muy bien. Efectivamente, Alan, es barato. Ese es el motivo por el cual los relés se usan y se van a seguir usando por unos cuantos años. Porque todavía la electrónica no puede competir en costo con los relés tradicionales. O sea, esto ya era así cuando yo comencé a estudiar electrónica, les hablo hace muchos años, y sigue siendo así todavía. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren que explique de nuevo algo? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Creen que están en condiciones de armar este circuito? ¿Sí? Hay dos circuitos ahí, digamos, un circuito cerrado y el paralelo. Bueno, Disculpame, Hernán. No te en escuché. ese circuito hay dos, digamos. No hay un solo circuito, el paralelo. Efectivamente, hay un circuito que es el de la bobina, perdón, el de la base, que es esto: batería, llave, resistencia, base emisor del transistor, cable. Eso es un circuito. Que de hecho lo podés conectar y lo podés hacer funcionar. No vas a ver nada, pero que lo podés hacer, lo podés hacer. Aprendido. Correcto, efectivamente. Era aprendido. Así es, muy bien, Ariel. Pero hay un segundo circuito. ¿Y dónde?
entre el colector del transistor y el más de mi batería. Allí coloco lámpara. Luego en el auto no se pone una lámpara. Acá va un electroinyector. Pero nosotros, para el experimento, este primer experimento ahora, vamos a hacer una lamparita, que son lamparitas que tienen las maletas. Que es algo que sabe. Cada sector, sí o sí, va el transistor que lo gobierna ese. Muy bien, Ariel. Por cada inyector va un transistor. Efectivamente, así es. Cosa resistencia. Sí, correcto, con su resistencia. Después les voy a explicar el segundo. ¿Se acuerdan que yo les mostré dos tipos de transistor recién? Es otro tipo de transistor que les voy a enseñar luego, que no lleva resistencia. Es lo que en realidad se está usando en los autos ahora. Se llaman transistores MOSFET. Lleva la computadora, unos cuadraditos. Es que el cuadradito ese depende, como te decía hoy, depende del tipo de transistor. Puede ser chiquitito, cuadradito, o puede ser una cosa así. El coso tipo cubito. ¿Sí? Por eso son los encapsulados. El encapsulado adentro, si no, tenemos que mirar el código para saber que lo pega. Son más potentes, se da para más calor y todo. Son mucho más eficientes que estos. De hecho, esos transistores MOSFET los están reemplazando a estos de a poquito. ¿Sí? Lo que ocurre es que los autos combinan los dos. Entonces ustedes tienen la obligación de aprender los dos. Porque si no va a decir, el profe te lo me enseñó. Bueno, pregunta sobre el funcionamiento, así puedo borrar el relé y dibujar algo que todavía no expliqué. Creo copiar el relé. Bueno, copien todo. Copien. ¿Qué significa ser similar al signo igual? Equivalente. Cierto, claro, que ustedes toman apunte en forma instantánea. No es maestro, mis alumnos. Estoy totalmente convencido. Estoy convencido de eso. No pierde nada.